¿Qué pasa en el nuevo episodio? Llamas a mi puerta. ¿Se van Serkan y Eda? ¿Selin está realmente embarazada? ¿Qué hará Eda a continuación? ¿Denise dejará la serie? ¿Cuál es el objetivo de Kemal Bey? Todo y más en este video. Si desea que Selin deje atrás a Serkan y Eda antes de pasar a nuestro video, comparta nuestro video y permítanos llegar a más personas. Dejamos atrás otro episodio muy emocionante. Todos se sorprendieron cuando se entendió que el matrimonio de Denise y Eda era real. Sin embargo, esta boda podría cancelarse. Sin embargo, cuando Denise evitó fichar, Serkan y Eda se metieron en una gran lucha para atraparlo. Finalmente encontraron a Denise y todo parecía ir bien. Sin embargo, cuando habló con Eda Melo y se enteró de que Selin estaba embarazada, inmediatamente habló con Selin. Luego se unió a la fiesta. Cuando Serkan le hizo una propuesta a Eda en la fiesta, Eda se negó. Eda esperará a que desaparezca el problema con Selin antes de aceptar el matrimonio. No aceptará la propuesta de matrimonio de Serkan antes de que se resuelva este problema. Aunque Selin no quiere que nadie se entere de esta situación, le contará todo a Eda Serkan. Después de todo, si va a estar con Serkan, esperará a que Serkan aclare lo que pasó con Selin. Es un poco estimulante cuando Melo entra en la habitación de Selin y mientras tanto recibe una llamada telefónica. También mira el teléfono de Melo Selin. Como tal, creo que el embarazo de Selin es un poco como un juego. Selin inventó la mentira del embarazo para evitar que Serkan y Eda estuvieran juntos. Sin embargo, Eda seguirá a Selin y pronto revelará esta mentira. Por otro lado, obviamente pensé que el papel de Denise en la serie terminaría. Sin embargo, las cosas serán diferentes cuando venga Melo y consiga la palabra para hablar con Eda. Denise no dejará a Eda en los próximos episodios. También hará planes con Selin. Selin la ayudará con su plan de embarazo. Ahora tenemos un nuevo personaje en nuestra serie, Kemal Bey. Kemal Bey, quien apareció como la exnovia de Aidan, también se convirtió en el gran jefe del negocio del holding. Por supuesto, quiere estar cerca tanto de Aidan como de Eda y Serkan. Pero, ¿el propósito de hacer todas estas cosas es solo para atrapar a Aidan? Puede compartir sus pensamientos sobre el señor Kemal con nosotros en la sección de comentarios. Mientras esto sucede en la siguiente sección, echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección. Serkan decide en el último momento y va a la boda. Sin embargo, cuando no puede ponerse al día con la boda, Eda y Denise realmente se casan. Ella dice que todo es real en el mar y que le quedan muchas opciones y que por eso organizó la boda real. Finalmente, dice que ama mucho a Eda. Todos están impactados. Sin embargo, Aidan usa a sus abogados para amenazar a Denise y declarar que deben irse de inmediato. Denise tiene que disculparse y aceptar. Y Eda está muy feliz y se lanza a los brazos de Serkan. Salen del salón de bodas y vienen a la playa y le proponen matrimonio a Serkan y Eda nuevamente. Selin, por su parte, los mira desde lejos y se enoja y les dice que no los dejará solos. Serkan y Eda se van a casa por la noche. Después de mucho tiempo, se quedan solos y bailan juntos. Cuando se despiertan por la mañana, hablan con Eda Melo. Y recuerdan que deberían llamar a Denise. Porque deben irse en 8 horas con Denise. Selin, en cambio, confunde a Denise e intenta evitar esta separación. En este proceso, Eda también tiene dificultades para llegar a Denise, pero finalmente llega. Denise dice que acepta el divorcio, pero tiene otras cosas en la cabeza. Por otro lado, mientras Aidan está hablando con Aifer por la mañana, de repente la puerta toca y Kemal aparece frente a él. Cuando Serkan va a la empresa, le pregunta a Selin. Selin aún no ha llegado a la empresa. Serkan inmediatamente llama a Selin y le pide que vaya a la empresa. Pero Selin no quiere venir. De hecho, Serkan está muy enojado con Selin. Cuando se le preguntó por qué quería robarnos la vida, Selin dice que lo hice solo por nuestro amor. Serkan dice que esto no es una excusa y que debería disculparse con Eda. Aunque Selin no acepta esto, insiste Serkan. Selin, por otro lado, solo envió un breve mensaje y escribió que me disculpo. Eda, por otro lado, dice que no puedo perdonar a una persona que me robó la vida con solo una disculpa vacía. Serkan, por otro lado, persigue a Denise diciendo que no llegará a ninguna parte esperando así. Sin embargo, Denise cerró la tienda y se fue. Mientras tanto, Melo y Feren discuten como Denise era un hombre así a la vez. Cuando Serkan y Eda van tras Denise, no pueden encontrarla en la tienda. Serkan busca a Erdem y le pide que encuentre a Denise. Todo el mundo ha estado persiguiendo a Denise. Ferit llama a Selin y le pregunta dónde está Denise. Sin embargo,
También le dice a Ferit que no sabe si está enojado o no. Llamó a Denise Serkan y le dijo que no se merecía a Eda. Serkan está muy enojado con esta situación. Mientras tanto, Erden contactó a sus amigos para encontrar a Denise y logró conectar un GPS al vehículo de Denise. Informa a Serkan. Serkan partió de inmediato con Eda, junto a Denise. Mientras tanto, se sorprende al ver a Aidan Kemal frente a él. Y pronto se revela que Kemal es la exnovia de Aidan. Cuando Kemal descubre que Aidan se ha ido, vuelve a buscarlo. Elmar ha entrado en un hotel. Y Erdem informa inmediatamente a Serkan. Cuando Serkan llega al frente del hotel, Denise mira por la ventana y ve a Serkan. E inmediatamente recoge su equipaje y sale a subirse al coche. En ese momento, Serkan ve a Denise y lo agarra por el cuello y golpea a uno en el medio de la cara. Denise, que cayó al suelo, se levanta en ese momento, toma el auto de Serkan y sale corriendo. Serkan y Eda también toman el auto de Denise y van tras él. Sin embargo, dado que los teléfonos de Serkan y Eda se dejan en el automóvil, nadie puede alcanzarlos. Erdem, por su parte, quiere ir tras Denise, pero va tras el coche equivocado porque compró el coche de Serkan y Eda Denise. Denise, por otro lado, deja el auto de Serkan en el camino y se sube a otro vehículo. Sin embargo, Erdem encierra accidentalmente a Eda y Serkan en el garaje, sin saber que estaba persiguiendo el vehículo equivocado. Pensando que ha capturado a Erdem, Denise viene a informar a todos en la empresa. Sin embargo, también preguntan si se enojó o no. Y van a buscar a Denise. Serkan y Eda están un poco nerviosos porque están encerrados en el garaje. Aidan, Aifer y Selfie también salieron a buscar a Denise. Vienen y miran la cafetería de Denise. Abren la puerta a la fuerza y entran. Creen que Denise está ahí. Y sucede como piensan. Atrapan a Denise y se disponen a llevarlo a Eda. Engin, Melo y Erden también vienen al garaje y sacan a Serkan y Eda. Mientras tanto, Aidan llamó a Melo y le dijo que habían encontrado a Denise. Y lo habían traído a casa. Inmediatamente se dispusieron a volver a casa. En casa, las cosas se mezclan. Porque hizo beber sorbete a Selfie y Denise, una pastilla para dormir. También convocó a Kemal encima. Cuando todos regresan a casa, envían rápidamente a Kemal. Melo se enoja mucho cuando ven que Denise está durmiendo cuando llegan a casa. Y caminan sobre Denise y lo golpean amablemente. En ese momento, Denise se despierta y firma el documento. Eda y Serkan reciben el documento y cancelan la boda. Por la noche, llama a Engin Serkan y le dice que el verdadero jefe de su último acuerdo quiere venir y tener una reunión. Además, después de todos estos eventos, Engin quiere organizar un entretenimiento y Serkan está de acuerdo. Por otro lado, Denise sigue caminando. Tanto es así que le dice a Melo que quiere hablar con Eda y hacerle perdonar. Y le ruega a Melo que lo encuentre con Eda. Melo dice que arreglará esto después de que las cosas se calmen un poco. Mientras tanto, cuando Melo va a llevar unos archivos a la habitación de Selin, suena el teléfono. Mirando el teléfono, se entera de que la otra persona es el médico de Selin. Y cuando habla con el médico, se entera de que Selin está embarazada. Melo se sorprendió y este incidente lo confundió mucho. Mientras Serkan y Eda esperan al jefe de la empresa, se sorprenden mucho cuando encuentran a Kemal Bey frente a ellos. Kemal Bey se convirtió en socio de la empresa. Cuando vio a Serkan, Kemal Bey no se sintió muy complacido. Kemal cree que hay algo diferente en Bey. Mientras habla con Engin PRL, hay un accidente automovilístico. Y cree que Engin PRL fue atropellado por un coche. Mientras tanto, Pirit dejó caer su teléfono. Cuando alguien toma el teléfono y dice que el auto ha sido golpeado, Engin está muy asustado y rápidamente va al hospital. Cuando ve que no le pasa nada a PRL, está muy relajado y lo abraza con fuerza. Sin embargo, también se desmaya por esa emoción. Afortunadamente, está en el hospital y los médicos lo traen de regreso. Aidan, por otro lado, llama a Kemal y le dice que no quiere que lo persiga. Kemal está muy triste pero promete no molestar a Aidan. Todos comienzan a prepararse para la fiesta de esta noche. Eda y Melo también se preparan para la fiesta. Justo cuando salían, Melo le dice a Eda que Selin está embarazada. Mientras tanto, todos han venido a la fiesta. Cuando llega Serkan, les muestra a todos que compró un anillo para Eda. Y está esperando emocionado a Eda. Cuando Eda descubre que Selin está embarazada, inmediatamente acude a Selin. Y le dice que si esto es cierto, Serkan debería saberlo. Selin, por otro lado, no quiere que nadie lo sepa. Todos tomaron su lugar en la fiesta de la noche. Y Eda viene a la fiesta. Todo el mundo aplaude cuando Serkan le propone matrimonio a Eda volviendo a arrodillarse.
Sin embargo, Eda rechaza a Serkan diciendo que no a esta pregunta. No olviden dar me gusta en nuestro video para aquellos que aman la serie Playdor y aquellos que nunca quieren llegar a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.